Hablaremos hoy de milagros fallidos, de milagros que fallaron, que salieron mal, por alguna falla en el cálculo, por falta de poder, etcétera. Ustedes saben que existieron algunos hombres, por ejemplo Simón el Mago, quienes trataron de imitar a Cristo, no en su humildad y en sus doctrinas, sino en sus milagros. Entonces, para demostrar su validez como profetas o lo que sea, procuraron gestar actos maravillosos, pero Sí. que eran incluso más contundentes que los del Cristo, más, hoy diríamos, cinematográficos. Más vistosos. Claro, más vistosos. Ahora, qué raro, el voluntarismo en el milagro es difícil. Porque uno le pone voluntad, por más que uno quiera. Bueno, pero si uno es capaz de hacer milagro, entonces sí. Sí, pero es raro que uno lo sepa así. Me parece que el que hace milagro no le pone un empeño particular. ¿No? ¿Te cree que no? Yo creo que no, Bueno, me sale. Veremos. A ver. Fueron muchos los que quisieron emular la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus huestes, tal como sucedió con el Mar Rojo. El Mar Rojo se hizo a un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés. Y un señor llamado Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en el que nació Teudas. Lo mataron cuando Cuspio Fado era el procurador de Judea, funcionario romano. Esto fue allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas poderes de mago. Si ha de creerse a los que cuentan estas historias, volaba. Bueno. O podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible. Bueno, era bastante bien, bueno, sí. Tuvo un séquito de 400 hombres. Algunos dicen que era celote. Ustedes saben que los celotes fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla usaban un puñal llamado la sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios, en referencia a cualquier asesino. Participaron los sicarios, no, los celotes, que eran los sicarios, en el episodio de Masada, ¿no?, que hemos contado aquí alguna vez. Y uno de los apóstoles de Cristo también parece que era celote. Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el río Jordán y afirmó que el Jordán se abriría, igual que lo había hecho el Mar Rojo ante Moisés. De todos modos, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto, ¿no? Es un río de poca profundidad. El romano Cuspio Fado envió al lugar una legión de caballería. Era procurador, Cuspio Fado, procurador de Judea. Y lo rodeó a Teudas con esa legión. Ahí fue donde Teudas pidió que las aguas se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán no se abrió. Y entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén. Y los seguidores de Teudas fueron apresados. Por otra parte, habían quedado todos un poco desengañados ante esta traición del río Jordán. Algo parecido, pero todavía más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta. Esto era ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió embarcar a los judíos de Creta en un nuevo éxodo. Sus fieles vendieron entonces todos sus bienes,
y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar. Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Bien, les dijo que de ese modo regresarían a Israel. De ese modo curioso, diría yo, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul, por ejemplo, ¿no? Donde si bien el mar no se abre, por lo menos está ahí el estrecho de los Dardanelos, que permite ser cruzado, no digo a pie, pero sí en bote. Ahora hay un puente. Ahora hay un puente. Hay un puente. Fíjese. El caso es que el Mediterráneo parecía no darse por enterado de aquel milagro que se le pedía. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer. Y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el caso. No se sabe bien qué es lo suyo. Lo suyo porque si el mar se abre justo antes de que nosotros nos tiremos, cuando aterricemos, nos mataremos de un golpe. Sí. Es como si te secan, te vacían la pileta. Es horrible, de las dos maneras. Claro, saltar de un promontorio en un caso como este, a saber, tratar de que el mar se abra para permitir el paso de nuestras huestes. No, señor. No tiene ningún sentido. Es preferible ir a una playa. ¿Y qué hace con los carros, los caballos? No, es muy difícil, Es muy difícil cruzar así. Entonces usted se tiene que tirar, caer al mar, y en ese momento el mar se tiene que... No. Es muy difícil. Además que dice que el mar haga lo suyo, quiere decir que haga lo propio del mar, que no es abrirse Que no lo es propio abrirse, del mar. bueno. Así 300 cretenses se zambulleron, incluso, que dice, con armas y pertenencias, y murieron todos ahogados, incluso este propio Moisés, ¿no? El cronista de este milagro es Voltaire. Bueno, y dice, no sin cierta alegría, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Bueno, hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón. Sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes, qué tentación decir Oides, se declaró abiertamente el Cristo del segundo advenimiento, y a partir de 1145 empezó a predicar. En Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron de terrible escasez. Y precisamente en esas fechas de somería y fulería rantifusa apareció este enviado, Eudes de la Estrella, que tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de aparición súbita de alimentos o vacas que al ser tocadas por Eudes parían sus 6 crías, por ejemplo, de curaciones insólitas y de una cierta facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército asustado por aquellos milagros, ¿no? Y en 1148 Eudes fue capturado. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Atención, ¿eh? Una señal. Sí, claro. El acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios, que dijeron, ajá. Claro, ahora sí. Ahora sí. Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio, y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Ahora bien, en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio y cayó con el hacha al piso. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó, desde luego, Eudes de la Estrella, que ahí desde su incómodo lugar, tenía la cabeza puesta ahí para que se la cortaran, que nadie podría ejecutarlo nunca. Dijo él. Nadie podrá ejecutarme jamás. Entonces hubo un nuevo sínodo y se convocó a otra prueba más difícil.
obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Bueno, saltó Eudes desde la torre y esta vez no hubo ningún prodigio. Se cayó al suelo y se mató. Con lo cual, si verdaderamente hubo milagros anteriormente, fueron milagros perfectamente inútiles. O hay algo en la economía celestial que desconocemos que hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. Claro. A lo mejor estaba en juego el alma del verdugo y no sabemos eso nosotros. Así terminó el tema. Último asunto, el Mahdi, que vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Le llamaban el Mahdi de Egipto. Era una especie de mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli. Un día estaban todos allí y cayó el tipo del cielo. Bueno, enseguida organizó un ejército antifrancés que se alzó contra las filas de Napoleón. Este hombre misterioso, no Napoleón, sino el Mahdi, decía que su cuerpo era visible, pero inmaterial, y que por lo tanto era invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche y se humedecía los labios, y ese era, al parecer, su único alimento. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en Damanhur a 70 soldados franceses. Bueno, con lo cual aumentó su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos y arrojándole tierrita en las bocas. Es una manera curiosa de estropear el mecanismo. Qué raro. El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres. Y entre los egipcios, seguidores de este hombre invulnerable, se contaron 1000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia, se rebelaron contra su jefe, diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había habido 1000 muertos. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía fe, si se tenía una fe inquebrantable, así que los muertos seguramente no habían creído en él lo suficiente. Bueno, alguno habrá dicho que esto tendría que haberlo explicado antes de la batalla. Claro, sí, claro, si no... para que los escépticos empezaran a correr por las dudas. Bien. El Mahdi consiguió, sin embargo, organizar sus filas y para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente de todos y ahí mismo cayó muerto de un balazo. No duró mucho la demostración. Sus partidarios deseosos de creer dedujeron que tal vez había el Mahdi considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual le había resultado inevitable morirse. Eso pasa con los partidarios, ¿no? Claro, que les cuesta convencerse de las derrotas. Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto. Dijeron, ese debe ser el Mahdi que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto y a dejarnos, y así siguieron con larguísimas y aburridas oraciones. Bueno, cuando hay ganas de creer, cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire. Y este es el último milagro fallido. No son tan graciosos porque la mayoría de ellos finalmente le costó la vida a muchos, ¿no? En el caso de Teudas, todos los seguidores fueron capturados cuando el Jordán se negó a abrirse. En el caso del Moisés de Creta se murieron ahogados los que esperaban una colaboración del Mediterráneo. Eudes de la Estrella, en realidad,
fue el único que no arrastró a nadie en su desventura. Aquel que primero le querían cortar la cabeza y después lo hicieron tirar de la torre. Y finalmente el Mahdi también causó la muerte de muchos. Así que vamos a dedicarlo, esta charla, a dedicarla a Eudes de la Estrella, que por lo menos se cayó solo de la torre. Y tuvo, si se quiere, un pequeño aval, ¿no? Porque hubo 2 fallas del verdugo antes de su caída de la torre. Bueno, si el Papa hubiera sido un poco más fácil de convencer, tal vez se hubiera salvado, ¿no? Pero no. El Papa dijo, vamos a ver si tirándolo de la torre se muere. Hay papas que son imposibles de convencer, ¿no? Y si no creen los papas, ¿cómo quieren que crean? El resto que nos queda. También se lo dedicamos a Voltaire, que era muy tendencioso. Hemos ido a la discoteca en busca de algún milagro, le pedimos discos de los que nos gustan a nosotros, canciones criollas, tanguitos, zambitas paisanas, algunas de esas cosas. Y no había. No había en toda la discoteca, había solo discos de Shakira, todas esas cosas. Señor. Así que, bueno, quizás son discos mejores que los que nos gustan a nosotros. Así que hubo que hacer un milagro. Para que apareciera para la que música apareciera correcta. este tango que se llama Ave de Paso, que puede ser una alusión al cometa. No sé. O puede ser una alusión a Teudas, que dicen que volaba. Sí, cualquier ave puede ser una alusión a alguien que vuela. Sí. A alguien que vuela o a lo que usted quiera. Si le pone empeño, a lo que usted quiera. Lo canta Charlo, que es uno de los cantores que nos gustan a nosotros, incluso más que Shakira.